Nadie imaginó que esa llamada desesperada sería la última vez que escucharían su voz temblar de miedo. Lo que sucedió en los minutos siguientes cambiaría para siempre la vida de una familia entera y revelaría un patrón de terror que estaba arraigado en las sombras de la ciudad. Era una tarde gris de noviembre en Ecatepec, Estado de México, cuando Rodrigo Hernández Ruiz, de 23 años, terminó su turno en la fábrica textil donde trabajaba desde hacía 2 años. El cielo amenazaba con lluvia y el viento levantaba basura en las calles polvorientas del parque industrial. Rodrigo era el mayor de 3 hermanos, un joven callado que ayudaba a su madre con los gastos del hogar desde que su padre había fallecido en un accidente laboral 5 años atrás. Cada día tomaba el mismo autobús, el que lo dejaba en la avenida central de Ecatepec, desde donde caminaba 15 minutos hasta su casa en la colonia Jardines de Morelos. Esa tarde, mientras esperaba en el paradero bajo la luz mortecina de un poste que parpadeaba, Rodrigo notó algo extraño. Un hombre de complexión robusta, vestido con chamarra oscura y gorra, lo observaba desde el otro lado de la calle. Al principio pensó que era casualidad, pero cuando el hombre cruzó la avenida y se quedó de pie a unos metros de él, sin subir a ningún transporte, el temor comenzó a crecer en su pecho. Rodrigo sacó su celular y marcó a su hermana menor, Andrea, quien estaba en casa preparando la cena. «Andrea, escúchame bien», le dijo con voz entrecortada, tratando de no levantar sospechas. «Hay un tipo que me está siguiendo desde que salí del trabajo. No me quita la vista de encima». Andrea sintió cómo se le erizaba la piel. Le pidió que se mantuviera en un lugar público, que buscara una tienda o un puesto donde hubiera gente. Rodrigo le dijo que iba a caminar hacia una tienda o Oxxo que estaba a media cuadra, pero que el hombre lo seguía. «Si no llego en 20 minutos, avisa a la policía», alcanzó a decir antes de que la llamada se cortara abruptamente. Andrea intentó devolverle la llamada de inmediato, pero el teléfono de Rodrigo sonaba apagado. Llamó 1, 2, 10 veces. Nada. El pánico se apoderó de ella. Avisó a su madre, quien trabajaba limpiando casas en una colonia cercana, y ambas salieron corriendo hacia el paradero donde Rodrigo había esperado el autobús. Cuando llegaron, no había rastro de él. Preguntaron a los comerciantes de los puestos ambulantes, a los choferes de combis, a cualquiera que pudiera haber visto algo. Una señora que vendía elotes recordó haber visto a un joven con la playera del equipo de fútbol América, la misma que usaba Rodrigo, subir apresuradamente a una camioneta gris con vidrios polarizados. «Vi que lo empujaron adentro», dijo la mujer con los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que eran sus amigos jugando, pero ahora que lo piensan, el muchacho no se veía contento». La familia de Rodrigo presentó la denuncia esa misma noche en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El expediente quedó registrado con el número FGGXM STUI 3C-D 427-11-2024. Los días pasaron con una lentitud agónica. La madre de Rodrigo, Lucía Ruiz, pegó fotografías de su hijo en cada poste, en cada pared, en cada rincón del municipio. «¿Has visto a Rodrigo?», decían los volantes, que repartía con manos temblorosas. Las autoridades le aseguraron que estaban investigando, que revisarían las cámaras de seguridad de la zona, pero semanas después no había avances concretos. El teléfono de Rodrigo nunca volvió a encenderse. Su señal se había perdido en algún punto de Ecatepec, como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo que Lucía no sabía en ese momento era que el caso de su hijo no era un hecho aislado. En los últimos 3 años, al menos 17 personas habían desaparecido en circunstancias similares en la zona norte del Estado de México. Todas ellas eran trabajadores jóvenes, hombres y mujeres de entre 20 y 30 años que se desplazaban en transporte público. Y lo más inquietante,
Al menos 8 de ellos habían realizado llamadas telefónicas a sus familias minutos antes de desaparecer, reportando que alguien los seguía o los observaba de manera amenazante. El caso llamó la atención de un periodista local llamado Javier Mendoza, quien llevaba meses investigando patrones de desapariciones en la región. Javier había trabajado como reportero de la fuente policíaca durante 15 años y conocía las entrañas de la violencia en el Estado de México mejor que nadie. Había visto cómo el crimen organizado se había infiltrado en cada aspecto de la vida cotidiana, en el transporte, en los mercados, en las colonias más humildes. Cuando Lucía acudió a él desesperada, buscando que el caso de Rodrigo tuviera visibilidad en los medios, Javier comenzó a atar cabos que las autoridades parecían ignorar deliberadamente. Javier recopiló los expedientes de desapariciones en Ecatepec, Tecámac, Coacalco y Tultitlán de los últimos 3 años. Lo que encontró lo dejó helado. Había un patrón claro. Las víctimas desaparecían entre las 6 y las 8 de la noche, en paraderos de autobuses o estaciones del transporte público. Varios de ellos habían hecho llamadas de auxilio momentos antes. En 3 casos, testigos reportaron haber visto camionetas sin placas llevándose a personas a la fuerza. Pero lo más perturbador era que ninguno de los desaparecidos había sido localizado, ni vivo ni muerto. No había cuerpos, no había rescates, no había pistas. Era como si hubieran sido borrados del mapa. Esta historia refleja el dolor de miles de familias que enfrentan el infierno de la desaparición cada día en México. Cada nombre, cada rostro en un cartel representa una vida que importa, un futuro arrebatado y un corazón roto que sigue buscando respuestas. Si esta historia te conmueve, por favor suscríbete a este canal para que más personas conozcan la realidad que vivimos. Déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y cómo podemos crear conciencia juntos. Tu apoyo puede hacer la diferencia. Javier decidió contactar personalmente a las familias de los desaparecidos. La primera fue Estela Moreno, madre de Kevin Moreno Castro, un joven de 25 años que trabajaba como repartidor de una cadena de pizzas. Kevin había desaparecido 6 meses antes de Rodrigo, también en Ecatepec. Mi hijo me llamó llorando, contó Estela con la voz quebrada. Me dijo que un carro lo venía siguiendo desde que salió de una entrega. Me pidió que por favor llamara a la policía, que tenía miedo. Yo le dije que corriera, que buscara ayuda, pero la llamada se cortó. Nunca más supe de él. La angustia en los ojos de Estela era la misma que Javier había visto en decenas de madres a lo largo de su carrera. Era el dolor de no saber, de vivir en un limbo eterno entre la esperanza y la desesperación. Después, habló con la familia de Brenda Sánchez, una joven de 22 años que estudiaba contabilidad en la universidad y trabajaba por las tardes en una tienda de ropa. Brenda desapareció mientras esperaba el autobús que la llevaría a su casa después de clases. Su mejor amiga, quien iba con ella, recordaba que Brenda había recibido una llamada extraña minutos antes. Alguien le preguntó si era ella, le dijo su nombre completo, relató la amiga. Brenda se puso pálida y colgó. Me dijo que nadie que ella conociera tenía ese número. Luego vimos una camioneta que dio la vuelta 2 veces por la cuadra. Yo me adelanté porque mi camión llegó primero. Cuando regresé a buscarla, ya no estaba. Cada testimonio que Javier recopilaba agregaba una pieza al rompecabezas, pero también aumentaba la sensación de impotencia. Las autoridades no estaban haciendo lo suficiente. Las carpetas de investigación se acumulaban en los escritorios de los ministerios públicos sin que hubiera avances reales. Las familias eran enviadas de una oficina a otra, llenando formularios, entregando fotografías,
esperando respuestas que nunca llegaban. Mientras tanto, las desapariciones continuaban. Javier publicó un reportaje extenso en el periódico local titulado El patrón del terror, desapariciones sistemáticas en la zona norte del Edomex. El artículo detallaba los casos, mostraba las similitudes y exigía una investigación a fondo. La respuesta de las autoridades fue tibia. Un vocero de la Fiscalía declaró que estaban revisando las líneas de investigación y que no se descartaba ninguna hipótesis. Pero para las familias, esas palabras eran solo un intento de evadir responsabilidades. La publicación del reportaje provocó que más familias se acercaran a Javier. En total, identificó 22 casos con características similares en un periodo de 3 años. Todos eran jóvenes trabajadores, la mayoría sin vínculos con actividades criminales. Todos habían desaparecido en zonas de transporte público. En casi todos los casos había un elemento común: las llamadas de auxilio momentos antes de desaparecer. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba detrás de estas desapariciones? ¿Para qué se llevaban a estas personas? Javier comenzó a indagar en las redes del crimen organizado de la zona. Ecatepec era territorio disputado por varias células delictivas que se dedicaban al narcomenudeo, la extorsión y el secuestro. Uno de sus contactos en la policía ministerial, a quien llamaremos Roberto por seguridad, le confió información que no podía hacerse pública oficialmente. Hay grupos que se dedican a reclutar gente a la fuerza, le dijo Roberto en un encuentro clandestino en una cafetería alejada del centro. Los usan para trabajos específicos, como halcones, para transportar droga, para operar call centers de extorsión. Si se niegan o intentan escapar, los desaparecen. Es un negocio, hermano. Y nadie quiere meterse porque las autoridades también están compradas. Las palabras de Roberto resonaron en la mente de Javier durante días. Si lo que decía era cierto, entonces las desapariciones no eran actos al azar. Eran operaciones calculadas de reclutamiento forzado. Las víctimas eran elegidas estratégicamente, jóvenes sin recursos para defenderse legalmente, sin contactos poderosos, sin medios para generar presión mediática. Eran los invisibles, aquellos cuyas ausencias pasaban desapercibidas en una sociedad saturada de violencia. Lucía, la madre de Rodrigo, no se dio por vencida. Organizó marchas con otras familias de desaparecidos. Bloqueó avenidas, se plantó frente a las oficinas de gobierno exigiendo justicia. Mi hijo no es un número en una estadística. Gritaba con el megáfono en la mano, rodeada de pancartas con rostros de jóvenes que ya no estaban. Es una persona, tiene nombre, tiene familia, tiene sueños. Y no voy a parar hasta encontrarlo. Su determinación inspiró a otros. Poco a poco, el colectivo de familiares de desaparecidos de Ecatepec se fue fortaleciendo, compartiendo información, apoyándose mutuamente en la búsqueda. 3 meses después de la desaparición de Rodrigo, Javier recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le dijo que si quería saber la verdad sobre las desapariciones, debía acudir solo a un terreno baldío en la periferia de Ecatepec. Javier sabía que era peligroso, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el miedo. Esa noche, con una grabadora oculta en su chamarra, se dirigió al lugar indicado. El terreno estaba rodeado de fábricas abandonadas y chatarra. La única iluminación provenía de los faroles distantes de la avenida principal. Javier caminó con cautela, sintiendo cómo cada crujido bajo sus pies resonaba en la oscuridad. De pronto, una figura emergió de entre las sombras. Era un hombre joven, de no más de 30 años, con la mirada cansada de quien ha visto demasiado. No tengo mucho tiempo,
dijo el hombre. Me llamo Daniel. Yo era uno de ellos. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Uno de quién?, preguntó. De los que se llevaron. Logré escapar. Y vine a decirte que todo lo que has investigado es verdad, pero es peor de lo que imaginas. Daniel le contó que había sido secuestrado hacía un año mientras esperaba el autobús en Coacalco. Lo metieron a una camioneta a punta de pistola y lo llevaron a una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Ahí había otras personas, todas jóvenes, todas aterrorizadas. Nos dijeron que teníamos dos opciones: trabajar para ellos o morir, relató Daniel con voz temblorosa. A algunos los pusieron a vender droga en las esquinas. A otros, como yo, nos obligaron a operar teléfonos en un call center donde extorsionábamos a la gente. Nos amenazaron con matar a nuestras familias si intentábamos escapar o avisar a alguien. Daniel logró huir una noche cuando los guardias estaban distraídos. Corrió por horas hasta llegar a una carretera donde un camionero se apiadó de él y lo llevó a otra ciudad. Desde entonces vivía escondido, con la constante paranoia de ser encontrado. Vine a buscarte porque leí tu artículo, dijo. Necesitas saber que muchos de esos desaparecidos siguen vivos, pero están prisioneros, trabajando como esclavos para el crimen, y si no haces algo, nadie los va a rescatar jamás. Antes de irse, Daniel le entregó a Javier un papel con direcciones de casas de seguridad y nombres de personas involucradas en la operación. «Ten cuidado», le advirtió. «Esta gente no juega. Ya mataron a periodistas por menos». Miles de familias en México viven esta pesadilla sin que nadie voltee a verlas. Cada desaparición es una herida abierta en el tejido social, un grito silencioso que reclama justicia y dignidad. Si esta historia te ha tocado el corazón, te pedimos que le des like y compartas este video para que llegue a más personas. La visibilidad es poder, y juntos podemos exigir que se haga justicia. No dejes que estas historias caigan en el olvido. Javier pasó las siguientes semanas verificando la información que Daniel le había proporcionado. Con ayuda de un colega fotógrafo, realizó vigilancia discreta en una de las direcciones. Era una casa de 2 pisos en una colonia periférica de Tultitlán, aparentemente normal, con reja metálica y ventanas con cortinas cerradas. Durante días no vieron nada fuera de lo común, hasta que una noche observaron que varias camionetas llegaban y descargaban a personas jóvenes que eran ingresadas a la fuerza al inmueble. Javier documentó todo con fotografías de largo alcance y grabaciones de video. Tenía evidencia, pero también tenía un dilema. ¿A quién podía confiarle esta información sin poner en riesgo su vida y la de las víctimas? Decidió contactar a una organización no gubernamental especializada en búsqueda de personas desaparecidas y derechos humanos. La directora de la organización, licenciada Patricia Velázquez, era una mujer de 50 años que había dedicado su vida a la defensa de víctimas de violencia. Cuando Javier le mostró las pruebas, Patricia no pudo contener las lágrimas. Esto es trata de personas, trabajo forzado, privación ilegal de la libertad, dijo. Tenemos que actuar de inmediato, pero necesitamos hacerlo bien. Si alertamos a los grupos equivocados dentro de las instituciones, van a desaparecer toda evidencia antes de que podamos hacer algo. Patricia coordinó una estrategia con fiscales federales de confianza y con elementos de la Guardia Nacional. El operativo se planeó con sigilo absoluto. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos seguían en su búsqueda incansable, sin saber que estaban cerca de obtener respuestas. Lucía continuaba pegando carteles de Rodrigo, visitando hospitales, preguntando en las calles. Cada noche rezaba por un milagro, por una señal de que su hijo seguía con vida. El operativo se llevó a cabo un martes a las 5 de la madrugada.
Elementos federales rodearon la casa de seguridad en Tultitlán y otras dos ubicaciones en Ecatepec y Coacalco simultáneamente. Derribaron las puertas con arietes y entraron con armas en alto. Lo que encontraron adentro confirmó las peores sospechas. Había 19 personas retenidas contra su voluntad en condiciones deplorables. Estaban desnutridas, golpeadas, con signos evidentes de maltrato físico y psicológico. Algunas llevaban meses encerradas, otras apenas días. Trabajaban jornadas extenuantes en call centers fraudulentos, extorsionando a ciudadanos por teléfono bajo amenaza de muerte. Los captores, 8 hombres armados vinculados a una célula criminal local, fueron detenidos en el acto. Entre los rescatados estaba Kevin, el hijo de Estela. Estaba demacrado, con la mirada perdida, pero vivo. Estela recibió la llamada de las autoridades a las 6 de la mañana. No podía creer lo que escuchaba. Corrió al centro de atención a víctimas, donde estaban siendo atendidos los rescatados. Cuando vio a Kevin, se abrazaron y lloraron durante minutos que parecieron eternos. «Pensé que nunca te volvería a ver», le susurró entre sollozos. Kevin no podía hablar mucho todavía, el trauma era profundo, pero al menos estaba vivo, al menos estaba de regreso. Pero Rodrigo no estaba entre los rescatados. Lucía acudió esperanzada al lugar, buscando el rostro de su hijo entre los sobrevivientes. Preguntó a cada uno de ellos si lo habían visto, si sabían algo de él. Uno de los jóvenes rescatados, un muchacho de 22 años llamado Oscar, le dijo que sí lo había conocido. «Rodrigo estuvo con nosotros las primeras semanas», relató Oscar con dificultad, «pero un día se negó a hacer las llamadas de extorsión. Dijo que no iba a ser parte de eso, que prefería morir. Los encargados se lo llevaron a otra casa. No sé qué pasó con él después». Las palabras de Oscar cayeron como piedras en el corazón de Lucía. Su hijo había sido valiente hasta el final, pero esa valentía podía haberle costado la vida. Las autoridades continuaron las investigaciones. Los detenidos fueron interrogados y varios de ellos confesaron bajo presión. Revelaron la existencia de una red más amplia de casas de seguridad en diferentes municipios del Estado de México, operadas por distintas células del crimen organizado. Era un sistema bien organizado. Identificaban a víctimas potenciales, las seguían, las secuestraban y las ponían a trabajar en actividades ilegales. Aquellos que se resistían o intentaban escapar eran asesinados y sus cuerpos desaparecidos en fosas clandestinas o disueltos en ácido. Era una operación de esclavitud moderna en pleno siglo XXI. Con la información proporcionada, se realizaron operativos adicionales en las semanas siguientes. Se rescataron otras 11 personas y se desarticularon 3 células criminales más, pero no todos los desaparecidos fueron encontrados con vida. En un predio en las afueras de Tecámac, las autoridades localizaron restos humanos que correspondían a al menos 7 personas. Los peritajes forenses tardarían meses en identificarlos a través de análisis de ADN. Para las familias, la espera era insoportable. Cada día sin respuesta era un día más de agonía. Lucía se unió al grupo de madres buscadoras, esas mujeres valientes que, armadas solo con palas y determinación, rastrean campos y terrenos baldíos en busca de sus seres queridos. Aprendió a leer el terreno, a identificar irregularidades en la tierra que podrían indicar la presencia de restos humanos. Junto con otras madres, realizó búsquedas en zonas señaladas por denuncias anónimas. Encontraron varias fosas clandestinas con restos de personas no identificadas. Cada hallazgo era una puñalada, pero también una pequeña victoria. Significaba que alguien más podría tener respuestas, que una familia más podría cerrar su ciclo de búsqueda, aunque fuera con el dolor de la pérdida confirmada.
6 meses después del rescate inicial, los resultados de ADN de los restos encontrados en Tecámac estuvieron listos. Lucía fue citada en la fiscalía para recibir información sobre uno de los cuerpos identificados. Llegó acompañada de Andrea, su hija menor, y de Patricia, la abogada de la Organización de Derechos Humanos que las había apoyado desde el principio. En una sala fría y gris, un perito forense les confirmó lo que en el fondo ya temían. Los restos correspondían a Rodrigo. Había sido asesinado aproximadamente 2 meses después de su desaparición. La causa de muerte: trauma cráneoencefálico severo. Lucía sintió que el mundo se detenía. Todo el tiempo que había pasado pegando carteles, buscando, esperando, rezando, se derrumbó en un segundo. Su hijo no iba a volver. No habría más abrazos, no más conversaciones, no más oportunidades de decirle cuánto lo amaba. El velorio de Rodrigo fue una ceremonia austera pero llena de amor. Familiares, amigos, vecinos y miembros del colectivo de madres buscadoras se reunieron para despedirlo. Lucía habló frente a todos con la voz entrecortada pero firme. Mi hijo era un muchacho bueno, trabajador, que solo quería ayudar a su familia. No merecía esto, nadie merece esto, y no voy a descansar hasta que todos los responsables paguen por lo que hicieron. Sus palabras resonaron en el corazón de los presentes. El dolor se transformaba en rabia, la rabia en exigencia de justicia. Javier Mendoza publicó una serie de reportajes sobre todo lo ocurrido. Los artículos generaron revuelo nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos de diferentes países voltearon a ver el caso. La presión mediática obligó a las autoridades estatales y federales a reforzar las líneas de investigación y a implementar protocolos más estrictos para la búsqueda de personas desaparecidas. Se creó una unidad especializada en trata de personas y desapariciones forzadas en el Estado de México. No era suficiente, pero era un avance. Los responsables directos de la operación criminal fueron llevados a juicio. El proceso legal fue largo y tortuoso, lleno de obstáculos y amenazas. Varios testigos se retractaron por miedo, otros desaparecieron antes de poder declarar, pero gracias a las evidencias recopiladas por Javier y al testimonio valiente de Daniel y de los sobrevivientes rescatados, se logró construir un caso sólido. 8 de los principales operadores fueron condenados a penas de entre 30 y 50 años de prisión por delitos de secuestro agravado, trata de personas, homicidio y delincuencia organizada. Los líderes de las células criminales, sin embargo, seguían prófugos, operando desde las sombras. Este no es solo un caso. Es el reflejo de una crisis humanitaria que sigue cobrando vidas cada día en nuestro país. Cada persona desaparecida es alguien que merece ser recordado, buscado y encontrado. Necesitamos tu ayuda para que estos temas no sean olvidados. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario compartiendo cómo te hizo sentir esta historia. Solo juntos podemos exigir que nunca más una familia tenga que pasar por este infierno. Tu voz importa. Lucía encontró en el activismo una forma de darle sentido al dolor. Junto con otras madres, fundó el colectivo Voces que no callan, dedicado a visibilizar casos de desapariciones y a exigir políticas públicas efectivas para prevenir y atender este fenómeno. Dieron talleres de autoprotección en comunidades vulnerables, enseñando a jóvenes a identificar situaciones de riesgo. Instalaron un teléfono de emergencia para reportar seguimientos sospechosos. Y sobre todo, acompañaron a otras familias que estaban pasando por el mismo infierno que ellas habían vivido. Andrea, la hermana de Rodrigo,
Decidió estudiar criminología. Quería entender cómo funcionaba el sistema de justicia, cómo se investigaban los delitos, cómo se podía ayudar a otras víctimas. Se convirtió en una voz fuerte y clara dentro del colectivo, participando en foros, dando entrevistas, exigiendo que las autoridades cumplieran con su deber. Mi hermano murió porque en este país hay impunidad, decía en cada oportunidad que tenía. Murió porque hay redes criminales que operan libremente, porque hay autoridades corruptas que miran para otro lado. Y yo voy a dedicar mi vida a cambiar eso. Kevin, el joven que fue rescatado, empezó un largo proceso de recuperación psicológica. Las secuelas del trauma eran profundas. Pesadillas recurrentes, ataques de pánico, desconfianza hacia las personas. Pero con terapia y el apoyo incondicional de su madre Estela, poco a poco fue reconstruyendo su vida. Consiguió un trabajo en una panadería, retomó sus estudios y comenzó a participar en grupos de apoyo para sobrevivientes de secuestro. Su testimonio fue fundamental para concientizar sobre la realidad de la trata de personas y el trabajo forzado en México. Yo tuve suerte de sobrevivir, decía, pero hay muchos que no corrieron con la misma suerte. Debemos honrar su memoria exigiendo que esto no vuelva a pasar. Daniel, el joven que había escapado y alertado a Javier, vivía ahora en otro estado bajo un programa de protección a testigos. Había cambiado de identidad y trataba de reconstruir su vida desde cero. Aunque el miedo lo acompañaba siempre, sentía que había hecho lo correcto al dar la cara y denunciar. Sabía que su testimonio había sido clave para desarticular parte de la red criminal y rescatar a otras personas. Eso le daba paz, le daba propósito. En las noches, cuando las memorias lo atormentaban, recordaba los rostros de quienes habían sido liberados gracias a su valentía. Y eso lo hacía sentir que todo había valido la pena. Javier Mendoza recibió varios reconocimientos por su trabajo periodístico, pero también amenazas de muerte. Tuvo que reforzar las medidas de seguridad de su familia y vivir con constante vigilancia. Pero no se detuvo. Continuó investigando casos de desapariciones, de corrupción, de violaciones a derechos humanos. Su compromiso con la verdad era inquebrantable. Si nosotros, los periodistas, no contamos estas historias, ¿quién lo va a hacer?, decía. Tenemos la responsabilidad de ser la voz de quienes ya no pueden hablar, de documentar la injusticia, de no permitir que la impunidad siga reinando. Las autoridades implementaron algunas mejoras en los protocolos de búsqueda. Se capacitó a personal especializado, se instalaron más cámaras de seguridad en paraderos de transporte público, se reforzaron operativos de vigilancia en zonas de alto riesgo, pero la realidad era que la violencia y las desapariciones continuaban. El problema era estructural, profundo, arraigado en décadas de corrupción, pobreza y desigualdad. No había soluciones fáciles ni rápidas. El caso de Rodrigo se convirtió en un símbolo de la lucha contra las desapariciones en México. Su fotografía aparecía en murales, en documentales, en campañas de sensibilización. Lucía llevaba siempre consigo una imagen de su hijo, la misma que había pegado en miles de postes durante su búsqueda. Rodrigo no murió en vano, decía. Su historia despertó conciencias, movió voluntades, salvó vidas, y mientras yo tenga aliento, seguiré luchando para que ninguna madre más tenga que vivir lo que yo viví. En una tarde de junio, 2 años después de la desaparición de Rodrigo, el colectivo Voces que no callan organizó una marcha en Ecatepec. Miles de personas salieron a las calles portando fotografías de sus desaparecidos, exigiendo justicia, visibilizando el dolor. Lucía encabezaba la marcha con la imagen de Rodrigo en alto.
Andrea caminaba a su lado, repartiendo volantes informativos sobre cómo prevenir secuestros. Estela y Kevin también estaban ahí, junto con decenas de familias que se habían unido a la causa. La marcha recorrió las principales avenidas de la ciudad, bloqueando el tráfico, pero nadie se quejaba. La gente salía de sus casas, de sus trabajos, para aplaudir, para sumarse, para solidarizarse. Al llegar al zócalo de Ecatepec, Lucía tomó el micrófono. Su voz, amplificada por las bocinas, resonó en todo el espacio. Hoy estamos aquí para decirle al mundo que no nos vamos a rendir. Que cada uno de estos rostros representa una vida que importa, una familia destrozada, una injusticia que no podemos tolerar. Exigimos que las autoridades actúen con responsabilidad, que los criminales sean castigados, que se implementen políticas reales de prevención y, sobre todo, exigimos que se nos respete, que se nos escuche, que se nos tome en cuenta, porque nosotros, las madres, los padres, los hermanos de los desaparecidos, no somos víctimas pasivas, somos guerreros. Y no vamos a parar hasta que haya justicia. La multitud estalló en aplausos, gritos, consignas. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!, coreaban al unísono. La historia de Rodrigo, de Kevin, de Brenda, de todos los jóvenes que fueron víctimas de esta red criminal, se convirtió en un recordatorio doloroso, pero necesario, de la realidad que vive México. Un país donde desaparecen miles de personas cada año, donde las familias tienen que convertirse en investigadores, en forenses, en activistas, porque el Estado ha fallado en su deber de protegerlas. Un país donde el dolor se ha normalizado tanto que a veces olvidamos que detrás de cada estadística hay un nombre, una historia, un ser humano que merecía vivir. Pero también es la historia de la resistencia, de la dignidad que se niega a ser aplastada. Es la historia de madres que no duermen buscando a sus hijos, de periodistas que arriesgan su vida por la verdad, de sobrevivientes que encuentran la fuerza para seguir adelante, de comunidades que se organizan para cuidarse mutuamente. Es la historia de un México que, a pesar de todo, sigue luchando por la justicia, por la memoria, por la esperanza de que algún día las cosas cambien. Rodrigo Hernández Ruiz tenía 23 años cuando su vida fue arrebatada. Trabajaba en una fábrica textil, ayudaba a su familia, soñaba con un futuro mejor. Su última llamada fue un grito de auxilio que resonó más allá de su propia tragedia. Gracias a esa llamada, gracias a la valentía de su familia, gracias al trabajo de personas comprometidas con la justicia, otras vidas fueron salvadas. Y aunque Rodrigo ya no está, su legado permanece. En cada cartel que pega su madre, en cada marcha que encabeza su hermana, en cada persona que se niega a olvidar, Rodrigo sigue vivo, porque la memoria es resistencia, y la resistencia es esperanza.